Conocen ya el caso de esta pareja condenada a 40 años de cárcel. Algo que había ocurrido en el 2014. ¿Qué los unía? El placer por matar, el placer por ver morir a sus víctimas, que inclusive los llevaba a un punto de excitación sexual, según establecía la propia condena que se dio a conocer finalmente el día de hoy. Estamos hablando de Raúl y de Gisela. Dos personas que acabaron con la vida de Agustín, un exnovio de una exmodelo, que primeramente fue la sospechada de este crimen. La madre de la mujer condenada, de Gisela, rompió el silencio y habló para las cámaras de AAM y de Telefuturo. Relata quién para ella era su hija, cómo la crió, cómo la tuvo en sus brazos, qué educación y qué formación, no solamente académica, sino que religiosa, le llegó a dar. Y para ella, su hija era una niña de Jesús que, alejada de la iglesia, terminó juntándose con gente que de alguna manera la llevó a cometer este atroz crimen. Fíjense ustedes lo que decía la madre de Gisela en conversación exclusiva para Telefuturo. Hoy que por fin puedo escribir, lo haré. Quiero hablar en este programa tan serio a AM y por este medio decir mis verdades como madre. Nada justifica una muerte, pero se comprobó en pruebas contundentes que Gisela no fue la autora principal. Pero por sobre todas las cosas, duele terriblemente escuchar decir de una hija que es una psicópata. Ella siempre fue mejor alumna, acá como ven, ¿verdad? Yo la tuve, yo la crié. Y puedo decir con toda autoridad que Gisela era una niña y una joven normal, criada en un ambiente familiar, asistiendo siempre a una iglesia, hasta participando en todas las actividades. Hasta ella fue maestra de niños, que ahora son jovencitos. Puedo decir que por su buena conducta, al ser jovencita y luego de entrar al penal, ella no representa un peligro para la sociedad. El relato, el dolor de una madre independiente de las circunstancias es absolutamente entendible. Ella habla de una hija normal, de una hija que asistía a la iglesia, de una hija que no puede ser considerada psicópata. Un especialista que asistió ayer a AM decía con absoluta franqueza y sinceridad, criminólogo español, experto en asesinos seriales, que los psicópatas presentan esta doble faceta. Efectivamente, como describía su madre a Gisela, según él es el calco de cómo se comporta un criminal ante la sociedad. Pero muy por dentro, el asesino que tiene se manifiesta de la manera más macabra, como finalmente sucedió con esta mujer que hoy está privada de su libertad por más de 40 años. En esta segunda parte, la madre de Gisela habla del comportamiento de la hija ya en la cárcel, con fines de reinsertarse a la sociedad. Escuchen ustedes. Le practicaron varios test psicológicos y nunca jamás presentó las características de una psicópata. Al contrario, ella presentaba hipersensibilidad, influenciabilidad, infantilismo, trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Rasgos que jamás se presentarían en una persona psicópata. El error más grande de su vida fue que de joven se alejó de Dios. Ella era una nena de Jesús. Y lo quiero decir como madre. Se alejó de Dios y empezó a tener malas compañías. Una de las malas compañías, como Raúl Torres, y escribí su nombre, quien conocía a la víctima. Lo que se comprobó en el juicio por los numerosos cruces de llamadas entre ellos, entre el condenado y la víctima. La madre básicamente lo que dice es que ella hoy tiene un buen comportamiento en la cárcel. Este mismo especialista, criminólogo, también los psiquiatras locales, dicen que la conducta del psicópata específicamente es compatible con este tipo de comportamientos, de gente que va a cumplir de la manera más ejemplar con la condena, previendo la posibilidad de acortar la pena que tiene para luego volver a la sociedad. A diferencia de un ladrón, la psicopatía no permite la reintegración posterior a la sociedad porque el psicópata
finalmente busca una nueva víctima, como la que le llevó finalmente a la cárcel. Pero en esta tercera y última parte, la madre de esta mujer habla sobre la dureza de la condena y sobre todo de la social que pone a su hija como una enferma y como una asesina. Vean ustedes. Ambas nos preparamos para una condena alta, ¿verdad? Sabíamos que se venía una condena alta. Pero lo que no terminamos, ni ella ni yo, porque ella está destruida, totalmente destruida, fue esa condena tan alta. Le dieron una condena supuestamente ejemplar. Podrían haber condenado el hecho, pero no destrozarla y destrozar nuestra familia con tantos comentarios que ni siquiera tienen una base real. Una condena basada en un WhatsApp y en una supuesta, y pongo entre comillas, supuesta psicopatía. Hasta ahora todavía no, es como que no despertamos de esta pesadilla. Entendiendo el dolor, repito, de la madre, ella va a poder recuperar a la hija. Sin embargo, la familia de Agustín perdió a Agustín de manera definitiva. Pero, ¿recuerdan esto que les decía? Jazmín Baranda, la exnovia de Agustín, quien fue finalmente asesinado, fue la principal sospechosa en las primeras 48 horas. Sin embargo, nadie sabía hasta ahora que se revelaron los mensajes entre Gisela y Raúl que a Jazmín Baranda también querían matarla, por lo menos en broma y en serio, era lo que decían a través de mensajes de WhatsApp. Fíjense ustedes esto, una conversación entre Gisela y Raúl, es parte del expediente, donde Raúl decía, no me atraía a hacer esto antes de lo que hicimos, pero luego de eso la verdad que sí. A lo que Gisela responde, ¿no te atraía matar y huir a un motel barato o qué cosa? Raúl responde, de hecho si tenía más dinero íbamos a uno mejor y tomábamos cerveza. Esto lo decían apenas después de haber cometido el asesinato, ya unos días, el 24 de febrero. Raúl hablaba de nuevo con Gisela y decía, cuando me contaste nada más, de la modelito estábamos hablando, bobo, se referían a Jazmín Baranda. ¿De quién? De Jazmín Baranda. Y fíjense lo que le dice Raúl a Gisela, pegaría matarla a ella. Cuando Jazmín Baranda era la principal sospechosa, según el Ministerio Público, de haber asesinado cuando luego cambia toda la trama. Gisela dice, me gustaría que matemos a alguien pudiente este mes. ¿En serio? Le dice Raúl. Sí, un cerdo con plata, unos 2 milloncitos para ayudar en la mudanza. Después de haber asesinado, uno dice, habrían entrado en pánico, hubieran corrido, se hubieran escondido. Hablaban con esta frialdad y fíjense ustedes en este remate. Gisela dice, sí, lástima Manu tenía menos plata que vos y yo juntos. Esa onda, pero bueno, hay que hacer otro y ya. A lo que Gisela responde, es raro hacerlo por algo más que por el placer de matar, pero sería lindo tirarle ácido a alguna víctima. Hablaban con esta frialdad y con esta franqueza de algo que según ellos mismos, desde el 2011 compartían, pero estaban separados, hasta que en un momento